Estamos haciendo esta introducción de la temática para conversar en el día de hoy y ya va llegando nuestro invitado especial, que ahora sí, en breve vamos a dejar que se acomode y en Que se breve acomode tranquilo. nos... Bárbaro, espectacular. Qué genio. Porque además, vamos a decirlo rápido. No, no lo voy a adelantar, lo Dale, vas a dale, decir dale. vos en la presentación. No, porque te ha hecho un Dale esfuerzo nomás. para venir hoy aquí. Estamos con Carlos Raimundi. Hemos hecho, no sabés, Carlos, todo un suspenso antes de poder sentarnos con vos. Él es ex embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, abogado y magíster en Derecho, Economía y Política en Perspectiva Comparada, Unión Europea y Mercosur. Es docente en materias vinculadas a las relaciones internacionales y la integración regional, pero además ha sido diputado nacional y ha publicado numerosos libros, partes de libros, artículos en revistas académicas y medios de comunicación sobre distintas temáticas. Y decía que ha hecho un esfuerzo porque dentro de un ratito nomás, y después al final de la entrevista lo vamos a comentar para quienes se puedan dar una vuelta, va a estar presentando su último libro, Mis años en la OEA, esa cosa tan fea. A mí te digo que ya el nombre me encanta, me convoca, lo quiero ir a leer. Así que bueno, bienvenido, buenas tardes, Carlos Raimundi. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, No, una gracias. gran alegría para nosotras que puedas estar acompañándonos hoy. La verdad es que, bueno, para la Argentina particularmente, un día especial. Bueno, un poco te comentaba, nosotras estábamos abordando y empezando a analizar un poco el proceso electoral que se va a dar en Estados Unidos y en ese marco, bueno, cómo impacta o qué perspectivas vemos en la región, ¿no? Ya que Estados Unidos es un país que históricamente ha ejercido una influencia sobre los diferentes países de América Latina. Y por supuesto que también, si hablamos de esa influencia, no podemos evitar conversar con vos específicamente sobre la situación en Argentina. Pero un poco nos gustaría que pudiéramos ir conversando sobre qué pasa en el marco de las relaciones internacionales para llegar después a pensar un poco la situación de la coyuntura argentina. Así que para comenzar un poco, bueno, ¿cómo ves o cómo evalúas este proceso, el impacto de este proceso electoral estadounidense, particularmente en la región? Bueno, en primer lugar que la política interna y la política exterior de la Argentina son una especie de nado sincronizado ahora que vienen los Juegos Olímpicos. Te voy a Sí, cortar, vamos a ir haciéndolo bien dale, dale. descontracturado. Estas cámaras que están acá adelante, Ah, si vos Ah, miras ahí, podemos mira. después poder hacer buenos Ah, recortes y perfecto. solamente porque eso. vos vi. Y después nos vamos cortando, va a pasar el mate y nos No me, vamos no a... me maquillé de nada. Ah, no pasa nada. No tuvimos Vos mirá lo que tiempo, sea de vez en no tuvimos cuando, si tiempo. después igual lo... Pero... No, bueno, te decía, por empezar eso, es un espejo, ¿no? Las dos, tanto la política interna como, por ejemplo, la ley que se votó anoche, o, y lo que está haciendo ahora el presidente en la reunión del G7 son parte del mismo proyecto, que es entregar la Argentina a las corporaciones. El otro día en un plenario, la economista Delfina Rossi dijo una cosa, dijo varias cosas interesantes, pero hay una particularmente que a mí me interesa resaltar, que es que cuando se inicia el neoliberalismo, que todo el mundo lo da a principios de los años 80 con los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, ahí es donde adquiere dimensión más, no digo universal, pero más internacional. Pero el neoliberalismo fue ensayado primero con el golpe de Chile en 1973 y después con el golpe de Martínez de Oz aquí en Argentina. Eh, y entonces ella decía, así como un sistema político y económico, que es la expresión de un cambio de etapa, como lo era en aquel momento, porque fue la traslación de la fase industrial a la fase financiera del capitalismo, hoy estamos pasando de la etapa del liberalismo económico manejado
aunque sea a distancia, aunque sea con dificultades, por el Estado, por los estados, estamos pasando directamente a un modelo de gobernanza global de las corporaciones. Y esto no es descabellado, porque en la reunión de Davos en enero, supongo que también en esta reunión del G7. Te voy a tener que cortar. Me están diciendo en el chat justo que se escucha bajito, ¿puede ser? A ver si se arrima, ponete cómodo, que puedas estar ¿Será sentado que tengo cómodo? que casi apoyar la boca en ahí yo el creo que micrófono? Ahora, preguntale a la... Y que a la puedas está, a ver la gente que nos diga en el chat si se Están escucha. haciendo besar el micrófono a Carlos Raimundi, Por favor. chicos, así que digan. Si no, levantáselo porque se puede levantar un poco para que no quede Bueno, incómodo. a ver, Ahí. Bueno, sí, pues viste que los cantantes también apoyan Sí, el volumen. y uno cree que como, ¿por qué lo hacen? Pero no, Y debe ser porque se escucha mejor, no sé. de uno. Bueno, ¿sigo? Sí, Sí, claro. sí. Bueno, claro. te decía, tanto en el foro de Davos como en esta reunión del G7, no solamente hay líderes políticos, también hay líderes de los grandes monopolios, de los servidores de la tecnología digital, de los grandes fondos de inversión, de los laboratorios, de la utilización de las nuevas máquinas movidas por energías limpias, etcétera, etcétera. Entonces, estos líderes que han concentrado una cantidad de riqueza extraordinaria, que además generan dependencia en la humanidad, porque nosotros en este momento nos estamos comunicando a través de estas cámaras, de los micrófonos, de las redes, justamente por esa tecnología digital, a distancia. Lo mismo las compras que uno hace en el comercio electrónico, es decir, uno depende de eso. Las clases en pandemia se pudieron hacer porque había tecnología digital. Entonces, estos tipos que tienen mucha riqueza, dependencia de la humanidad y además liderazgo tecnológico, porque justamente con ese financiamiento ellos lideran, encabezan, se adelantan a los cambios tecnológicos. Entonces, la manera de razonar que tienen es, ¿y entonces por qué yo, que he demostrado ser mucho más eficiente, tengo que disciplinarme a un Estado antiguo, corrupto, pasado de moda, a la que la gente repudia? Entonces, hay una lógica, tiene una lógica el cambio de etapa. El problema es más filosófico-político, digamos, una política de salud implementada por un Estado trata de tener una población sana. Una política de salud implementada por un laboratorio lo que necesita es que la gente esté enferma para que ellos puedan hacer negocio vendiendo su producto. Así que yo no es que esté diciendo esto es lo que está bien, estoy tremendamente atemorizado y aterrorizado por eso. Pero digo, es el proceso que estamos viviendo en Occidente, no en todo el mundo, en Occidente, que es la gobernanza de los sectores privados. Y se está ensayando en América Latina otra vez. Como en los 70 el neoliberalismo, ahora el anarcocapitalismo, donde los estados pasan a estar reducidos a la categoría de ministerios de seguridad de ese sistema. Es decir, el único aspecto que es necesario reforzar de los estados es el de la represión. Está aprobado ayer. Le entregás todo, el Estado entrega todo menos los móviles celulares, los escudos, las pistolas Taser, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Bueno, esto por un lado. Espérate, segundo, muy rápido, lo de los Estados Unidos. Vos decías Estados Unidos que ha ejercido influencia. Estados Unidos es un país imperialista, lisa y llanamente, que ahora tiene elecciones que repercuten fundamentalmente en los Estados Unidos, no en el exterior. Porque, y mucho menos un país como la Argentina, porque nosotros no estamos sometidos ni endeudados con un gobierno, estamos endeudados con un sistema. Y ese sistema va por encima de los presidentes, de los republicanos, de los demócratas. Así que respecto de la Argentina, no tiene absolutamente ninguna trascendencia sustancial quién gobierne los Estados Unidos, porque los Estados Unidos los gobierna el capital financiero globalizado, no el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Después uno puede tener mejores modales, el otro puede estar más cerca del aborto que el otro. Todo eso está
no lo desconozco, pero me refiero a la relación de dependencia estructural que tiene la Argentina, no le modifica un ápice. La prueba está que el acuerdo con el FMI lo firmó Macri con Trump y luego lo ejecutó Alberto Fernández con Biden, y no cambió en absoluto la condicionalidad que el Fondo Monetario le ponía a la economía argentina. Yo quería volver recién sobre un aspecto que mencionabas, porque, bueno, decías de este economista que dice estamos en algo así como en un cambio de momento, ¿no? Y es evidente, nosotras venimos charlando mucho sobre una transición que es geopolítica, pero que también habla de una crisis estructural y entonces nuevas formas en la gobernanza global. Y esto como un proceso que se en algún punto se origina después de la última crisis del 2008, que después se profundiza con la pandemia, que en el medio tiene la revolución tecnológica, ¿no? Y todo lo que observamos. Pero viste que también en todo el mito fundador de esta fase digital del capitalismo aparece la figura del tipo emprendedor, del genio de la computadora en el garage, que incluso algunos de ellos mismos se han encargado de desarmar. Pero ¿cómo se oculta allí el Estado? Porque vos decías, es cierto, los Estados terminan garantizando negocios del capital de las corporaciones transnacionales, pero al mismo tiempo esos que tanto defenestran al Estado, ejemplo Milei, o ejemplo Elon Musk, de todos modos utilizan los recursos estatales porque se apropian de los desarrollos científicos tecnológicos en algún punto. Sí, pero pierde la naturaleza el Estado, porque el Estado se convierte así en garante de un monopolio privado y no en mandatario del interés general. Es decir, sí, la figura del Estado existe. Te pongo un ejemplo, hablando de las elecciones de Estados Unidos. Las dos últimas elecciones, la de presidente 2020 y la de medio término en el Congreso 2022, costaron en valores declarados, vaya a saber lo que hay por debajo de eso, que probablemente sea superior, 14.400 millones de dólares cada una. Entonces vos decís, tenés que ser un magnate para participar de esas elecciones. Y aún no siendo un magnate, suponete que un ciudadano común se involucre y sea candidato, financiado de esa forma. Cuando está en el cargo, ¿qué función ejerce? Simplemente honrar los intereses de quien lo financió. ¿Es un funcionario estatal? Sí, es un funcionario estatal. ¿Qué es lo que hace siendo funcionario estatal? Legalizar toda la institucionalidad que necesita el capital privado para garantizar su libertad de circulación. Quiere decir que el Estado formalmente puede seguir existiendo. El problema es que lo que no existe más es la naturaleza del Estado como agente del interés público, administrador de los bienes universales. Pasa a ser únicamente el lacayo de los monopolios privados que lo sostienen. Tenemos un videíto para que veamos juntos, Carlos, que justamente un poco para hacer de soporte a este tema que estamos charlando. Sabemos que ayer en Argentina, fue un día bastante clave en ese sentido que venimos charlando. Se aprobó la polémica Ley Bases y en medio de toda esta situación, Elon Musk, que en otras situaciones también se ha pronunciado en apoyo al gobierno de Javier Milei, en medio de una entrevista, lanzó un mensaje de apoyo para las medidas que viene tomando este gobierno. Entonces, queremos verlo con vos para luego que pasemos a charlar un poquito respecto de cómo ves estos vínculos, ¿no? Vamos a pasar, te paso yo mis auriculares para que puedas escucharlo. A ver, dale. Y acá lo podés ver en esta pantalla. Well, I think it is very important that Argentina succeed and that we give President Milei our full support. And I think this... Creo que es muy importante que Argentina apoye al presidente Milei. And my prediction is that unless President Milei is stopped in some way from
taking the actions that he wants to take, that Argentina will have a massive growth in the economy, and there will be far more prosperity and optimism about the future than there has been perhaps in 100 years. ¿Siempre habla así medio tartamudeando o es cuando miente nada Me más? parece que es así. And in just 10 minutes, Milei will talk about those things from this stage. Would you be able to give him some advice if he wants to turn Argentina into an innovation and entrepreneurship nation again? How should he go about it? Well, from everything I've read, he's making all the right moves. I would just encourage the people of Argentina to give him their full support, run this experiment, because clearly the policies of the past have not succeeded. We know that for a fact. So let us, I think, go boldly into the future. I hope the people of Argentina give him their full support, and I think it'll be a very exciting adventure, and I think it's going to work out really well. Qué fácil, ¿Qué el le- dueño qué va de a Twitter. decir? Claro, que va a decir un tipo de... Es lógico. Pero es que no, el problema es que no es así, porque la propia lógica, es decir, Elon Musk es un hiper multibillonario porque no se mueve desde la lógica de la prosperidad del pueblo, que es lo que él proclama. Él dice cambiar las medidas, diferenciarse de lo que el país hizo en los últimos 100 años, va a conseguir la prosperidad de un país como la Argentina. No es así. La lógica de estos sectores es la multiplicación de la ganancia. Jamás han derramado en beneficio de la sociedad. ¿Por qué? Porque el capital no derrama, el capital compite. Elon Musk no necesita que la Argentina sea próspera, necesita él maximizar ganancias, porque si no, otro competidor va a competir con él. Ya en este momento, China es un productor de automóviles eléctricos y de todo un sistema automotor, de toda una infraestructura automotriz, que tiene un mercado asiático muchísimo más grande que el de Musk. Entonces, él lo que necesita es que su competidor no le quite mercados. Ese es el objetivo, no es la prosperidad del pueblo. Entonces, ahí hay un contrasentido. Y lo otro es cómo, porque nada de esto se podría hacer sin el control de los medios, sin la formación del sentido común de la población. Entonces, ellos dan a entender de que la Argentina, como estaba, era un país fracasado. Y la verdad, cuando vos mirás la inversión en industrias, no me refiero a los últimos 8 años que se aplicaron en los primeros 4 políticas neoliberales así directas, y en el gobierno de Alberto Fernández una cosa anodina completamente. Por eso no me refiero a estos últimos 8 años, pero durante los 12 años que se aplicaron políticas con un Estado activo, lo mismo que en el resto de América Latina, lo mismo que en Bolivia, lo mismo que en Brasil, Lula ahora, con una injerencia del Estado mucho más fuerte que la que tenía Bolsonaro, en 1 año y medio de gestión ya sacó 9 millones de personas de la pobreza. Sí. Quiere decir que es el Estado el que derrama en favor de la sociedad, ¿no? Ahora, otra cosa distinta es reconocer que el Estado no necesariamente funciona bien, eso es otra cosa. Claro. Pero si el Estado funciona mal, lo que hay que hacer es corregir el funcionamiento, no eliminar el Estado. Y ellos han instalado un sentido común donde lo que hay que hacer es eliminar al Estado. Suponete, la política puede tener algunos rincones de corrupción, y sí, seguramente los tiene. Lo mismo que los movimientos sociales, lo mismo que los sindicatos. Ahora, entonces, ¿qué hago? ¿Elimino los sindicatos? No, lo que tengo que hacer es corregir la anomalía, no eliminar la institución. Pero nos han ganado la batalla cultural en este sentido, ¿no? Entonces han conseguido una mayoría grande por lo menos lo suficientemente significativa como para que con esta política salvaje que están haciendo todavía no se hayan caído.
Carlos, hablamos recién también de, bueno, este cambio de fase, ¿no? Del sistema capitalista, o bueno, este nuevo tiempo donde se reformulan un montón de estructuras que eran conocidas. Entonces no podemos no hacernos la pregunta también por qué está pasando con la democracia y con estos nuevos gobiernos. Bueno, ya pasó por aquí el bolsonarismo, hoy vemos a Milei en el gobierno, tenemos más hacia el norte de nuestra región modelos como el de El Salvador, con el presidente Bukele. Entonces, bueno, nos parece que hay algo que preguntarse en este nuevo momento histórico de la región respecto de la democracia. No sé cómo mirás vos eso. Mira, yo creo que no es demasiado difícil de entender. La democracia, cuando se crea, hace más de 200 años, lo hace para que una distribución mayor del poder, a través de una cantidad de instituciones que los fundadores llamaban un sistema de frenos y contrapesos, superara los abusos del poder de la monarquía. Pero resulta que el sistema, en estos últimos 200 y tantos años, no ha evolucionado de tal manera que los riesgos para el pueblo no vienen del abuso del poder monárquico, sino del poder financiero. Y este sistema democrático, tal cual lo tenemos, ha demostrado ser muchísimo más permeable a los intereses del poder real que a la voluntad de los pueblos. Y cuando hemos tenido líderes que expresan un poco mejor la voluntad de los pueblos, se los denosta, tildándolos peyorativamente de populistas, cuando lo que realmente han hecho es acortar la distancia entre la voluntad del pueblo y el acto de gobierno. Eso es peyorativo para estos sectores. Cuando no les alcanzó con eso, después lo que tienen que hacer es crear el escarnio, el rechazo y la condena y la proscripción. Rafael Correa, Evo Morales, Lula, Cristina, es un calco, le están haciendo lo mismo a Petro en este momento, le quisieron hacer lo mismo a AMLO. Así que está claro que la democracia, así como está, es insuficiente, no porque yo no crea en la democracia. Lo que digo es, si a la democracia no se le ponen instituciones de prácticas de poder popular mucho más directas, mucho más sustantivas, la democracia termina, es decir, ayer se votó una ley que termina de, no, yo creo que la Argentina siempre tiene reservas y que nos vamos a recuperar, y más temprano que tarde, pero formalmente ayer se votó una ley que entierra la posibilidad de desarrollo del pueblo argentino por mecanismos democráticos. Así que, no, pero el cálculo es muy sencillo, por eso digo que no es tan difícil. El sistema electoral funciona, el sistema electoral, vamos a poner la Argentina, no es fraudulento, no ha tenido fallas estructurales el sistema, quiere decir que ha expresado la voluntad popular. Cuando, en lo procedimental, en lo sustantivo, vos tenés más deuda, más pobreza, más desocupación, más indigencia, más crisis. Entonces, más inflación. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el sistema electoral funciona y este es el resultado, ¿quiere decir que la gente votó esto? No votó eso. Sino que hay una cantidad de mediaciones donde el que interfiere entre la voluntad popular y el acto de gobierno es el poder real. Si la democracia no crea mecanismos de contrabalanceo con el poder real, no sirve. Pero ya lo había dicho Cristina en una actividad que tuvo organizada por Claxo acá en Buenos Aires, en el estadio de Ferrocarril Oeste. Yo recuerdo casi textual. Dijo, cuando se crea la democracia no había electricidad. Cuando se crea la democracia, las muelas se sacaban atándola a la manija de la puerta, se tiraba la puerta y salía la muela. Y resulta que todo eso cambió estrepitosamente en estos 2 siglos y la democracia sigue como está. Fíjate si no habrá necesidad de revisar la democracia. Hoy me enteré de la presentación, no me había enterado, pero hablé hoy con el autor, de un libro de Mariano Sefardini que se llama La democracia en China.
Porque viste que para el sentido común y para la prensa occidental, No hay democracia. que es la misma que decía que Cristina mató a Nisman, para que nos demos cuenta de qué estamos hablando, te dice que China es una dictadura y que el emblema de la democracia es Estados Unidos. ¿No? Ahora, resulta que China en los últimos 30 años sacó 500 millones de seres humanos de la pobreza. Y en China, 3 veces estuve en China, y recorriéndola, no mirando lo que me mostraban los líderes del partido, no hay una persona que no tenga empleo, que no tenga casa, que no tenga seguridad social, que no tenga educación y que no tenga salud. 1.400 millones de habitantes. Eso es una dictadura. Y nosotros somos una democracia que acabamos de entregar el país. Viejo, entonces... No me corran con el tema de la formalidad democrática, porque la democracia es un concepto sustantivo, no formal. Ay, excelente. No quería dejar ese silencio para decir, viejo, no me corran con eso. Y ya te vamos a dejar ir, pero una preguntita más, porque también, digo, vos venís de ser parte de este organismo internacional, hablamos de las múltiples crisis, de las transformaciones internacionales, de cómo eso se expresan en los mecanismos políticos, ¿no? De mediación. Y digo, los organismos internacionales, ese orden posguerra, también en el que Estados Unidos era el gran e indiscutible hegemón, se está hecho trizas, básicamente. Por supuesto. Bueno, ¿qué podemos esperar entonces en la nada. internacional? ¿Cómo vas a esperar algo? Pero ¿cómo vas a esperar algo de las instituciones que son las que sostienen un modelo que lleva? A ver, el mundo occidental, el mundo liderado por el capital financiero globalizado, ¿a dónde nos llevó? Nos llevó a que el 1% de la población tiene la misma riqueza que el 99% restante. Al cataclismo climático, y ahora nos está llevando a la cercanía de una guerra nuclear. Eso se sostiene con instituciones que al mismo tiempo son financiadas por fondos de inversión, calificadoras de riesgo, bancos internacionales, etcétera, y empresas de armamentos, etcétera. Bueno, muy bien. ¿Qué vas a esperar si son las que llevaron a eso? ¿Cómo vas a esperar algo de esos organismos? Naciones Unidas, que dentro de todo está más representado el mundo, más equilibrado. En Naciones Unidas, en noviembre del año pasado, 187 países votaron que había que levantar el bloqueo de Cuba. 2 votaron que no se levantó. Y resulta que eso es un organismo. Y ahí está la democracia. Ahí está la democracia. Esa es la democracia mundial. Ese es el orden mundial basado en reglas. OEA, donde estuve yo. Estados Unidos, no, tenemos que condenar a este país porque viola los derechos humanos. No firmaron los protocolos ambientales, la Corte de Justicia, el Pacto de San José de Costa Rica. No firmaron nada. Y resulta que son ellos los que nos van a dar lecciones como si fueran una mesa examinadora de dónde se cuidan y no. Resulta que un país que invadió, que asesinó, que bombardeó, que puso la bomba atómica en el mundo, ¿nos va a decir a nosotros cómo se defienden los derechos humanos? Bueno, esa es la democracia mundial, esa es la OEA. No sirve absolutamente para nada. O nos damos cuenta o terminamos de hundirnos. Carlos, bueno, específico, ya adentrándonos en el tema puntual de Argentina, si hablamos de Estados Unidos, bueno, Milei viajó 4 veces a Estados Unidos en sus 6 meses de gobierno y bueno, recientemente, ayer mismo, se aprobó la ley de bases en el Senado y bueno, con un escenario de represión, de fuerte represión. Todos hemos estado viéndolo e incluso hemos sido noticia internacional respecto de esa situación. Bueno, ¿qué análisis podés hacernos respecto de lo que implica esta ley para la Argentina y bueno, de lo que también un poco el escenario que se viene, ¿no? En materia de represión. Bueno, un poco. Mira, también es sencillo. Cuando el Estado se involucra más en lo económico-social, hay más cohesión social, más equilibrio, y entonces hace menos falta recurrir a lo represivo. Cuando el Estado se retira de la función social y de la intervención económica, eso genera crisis en la sociedad y por lo tanto réplica, digamos, movilización, organización, resistencia, insurrección, a veces en algunos casos. Entonces ahí hay que fortalecer el sistema represivo. Por eso este modelo de Milei es lo peor es decir, toma ideológicamente lo peor del fascismo y económicamente lo peor del liberalismo. ¿Por qué? Porque el fascismo de verdad, el fascismo original, era totalitario
pero te dejaba un Estado fuerte. En cambio aquí es totalitario, pero para que el Estado le entregue lo económico a las corporaciones. Y eso tiene que estar apoyado en una política exterior. Milei acaba de viajar al G7. El G7, grupo de los 7 países más desarrollados del mundo, del capitalismo, hoy tiene claramente, debe tener entre un 10 y un 20% menos PBI que los BRICS. Que los BRICS. Que los BRICS. Entonces, ¿qué hace Milei? Va al G7 y nos saca de los BRICS. Es decir, nos alinea con la decadencia, que son Estados Unidos e Israel. Uno decadencia económica y el otro decadencia moral por el genocidio que está perpetrando en Gaza. Y esas son las principales aliados junto con Ucrania, con Zelensky, de la política exterior argentina. Y en el plano regional, ¿qué es lo que hace? Descuartiza la posibilidad de la unidad regional, porque al romper relaciones con Colombia, con México, con Brasil, después también con España, tratando de internacionalizar esa prédica antiestado, antipolítica, todo eso, bueno, esto es lo que tenemos. Yo sigo confiando y sigo, no confiando en abstracto, sino trabajando, luchando para que el pueblo argentino redemocratice la Argentina. Milei dijo que lo de ayer había sido un intento de golpe de Estado. Sí. Sí. Bueno, Y nos trató de Perpetrado por grupos terroristas. lo antidemocrático es una política, lo acaba de decir el Papa, que transpone todos los límites de la indignidad de una población. Lo antidemocrático es dejar a un chico sin escuela o dejar a un adulto sin trabajo o a un jubilado sin remedios. Eso es lo antidemocrático. Cuando el pueblo ocupa la calle porque las instituciones formales no funcionan, redemocratiza el sistema. Por eso tampoco me voy a dejar correr por lo que me digan que soy desestabilizador, porque creo que esto se tiene que terminar lo antes posible. Lo antes posible es, si fuera posible, mañana. Lo que sucede es que nadie se puede adelantar a la maduración del pueblo, digamos, porque no todos maduran, no todos interpretan, no todos asimilan la realidad al mismo tiempo, de la misma manera, con la misma intensidad. Entonces hay que ir esperando que condense eso y que haya en paralelo una organización política que pueda conducir, que pueda encauzar eso hacia un proyecto. En eso estamos trabajando y yo creo que más allá de la aprobación de la ley de ayer, el futuro de este sistema no va a ser fácil, pero el futuro de este modelo que representa Milei no le auguro posibilidades de una estabilidad demasiado prolongada. Sobre todo, sí, además, solamente para apoyar lo que estás diciendo en el sentido de que, bueno, se vendrán escenarios de fuertes protestas de calle en Argentina porque, bueno, la realidad es que también la miseria es enorme y, bueno, el pueblo argentino tiene una historia de lucha. Esto es en directo y en vivo. Esto es en Esto vivo y que era en el directo. Instituto Patria. Gracias, Carlos Raimundi. Está presentando Sí, su libro de en verdad. breves. Bueno. Él está a punto de presentar, anda yendo, porque si no Sí, van a decir, bueno, mirá, sí, llegué tarde. gracias, y cuando Gracias, quieran, Carlos. nos vemos de vuelta. Muchísimas gracias. Muy agradecido, muchísimas No, gracias. gracias a vos. Gracias a vos y nos vemos enseguidita.